denominador es 1.000.000, entonces tenemos que dividir en 1.000.000 de pedacitos esto. ¿Se dan cuenta? Así, ¿no? Igualmente espaciados. Y cada uno de esos es una fracción de 1.000.000. Este sería 1 sobre 1.000.000, digamos. Así. El siguiente 2 sobre 1.000.000, el siguiente 3 sobre 1.000.000 y así, ¿no? Entonces, al hacer eso, fíjense, al representar todos los números racionales, parece que la recta va quedando completamente llena de números, ¿no es cierto? Pero ya hemos explicado que no queda completamente llena de números. ¿Por qué? Porque hay algunos números que no han quedado marcados, ¿no? Hay algunos puntos de la recta, mejor dicho, que no han quedado marcados. Y para eso hemos explicado que, a ver, no sé si está aquí nuestro dibujo todavía, aquí está, ¿no? Hemos dicho, a ver, por ejemplo, consideremos nuestra recta, hemos dicho, esta de aquí. En el punto 0 trazamos un segmento de longitud 1 aquí, y este otro también de longitud 1, entonces tenemos un cuadrado. Trazamos la diagonal de ese cuadrado y ya hemos explicado que los antiguos pitagóricos se han dado cuenta que esa diagonal mide raíz de 2. Ahora, si agarramos un compás aquí, colocamos su punta aquí y abrimos hasta aquí, trazamos entre esta circunferencia, entonces lo que hacemos es, estamos trasladando este segmento hasta aquí, ¿no? Los dos serían del mismo tamaño porque los dos son radios de la circunferencia. Entonces, ¿cuánto correspondería pues, a este punto que estoy señalando aquí? Correspondería a raíz de 2, pero raíz de 2 ya he indicado no es un número racional, ¿no es cierto? Así que cuando hemos marcado todos los racionales, hay puntos como este que no han recibido su número. Ha quedado agujero, si quieren, en la recta. Y como hay infinitos números como el raíz de 2 que son irracionales, entonces hay infinitos puntos en la recta que no han recibido su número correspondiente, es decir, que no son racionales. ¿A quién corresponde esos números, esos puntos vacíos? Corresponde a los números irracionales, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, vamos a añadir, además de los racionales en la recta, vamos a añadir todos los irracionales. Entonces, aquí estábamos representando, recordarán, esta parte hemos quedado. Y si añadimos, además de los racionales, aquí todos los irracionales, entonces ahora sí ya se considera que la recta queda completamente llena de números, ¿no? Ahí está, digamos, estoy marcando con rojo los racionales y con verde los irracionales. Ya no hay espacio ahora para ningún punto más. Todo punto ya tiene su número y todo número real tiene su punto. A ver, tenemos paso a alguien más, es que hay, no, bueno, nadie más. ¿Ya? Miren, esta representación que estoy haciendo aquí es muy sencilla, como pueden ver, pero es extremadamente importante por si acaso. Así que a partir de ahora, especialmente estudiantes que están empezando, así es como tienen que considerar o así es como tienen que imaginar la recta de los números reales. Este, digamos, es el modelo, o si quieren, la representación más importante quizás dentro de todas las matemáticas, bueno, una de las más importantes, ¿no? Los números reales se representan como puntos en una recta, aquí están. Y esos puntos forman un continuum, así, uno tras otro, ¿no es cierto? Miles y miles y miles y miles de puntos, así. Algunos de ellos son racionales, otros son irracionales, así como estoy tratando de representar más o menos aquí. Obviamente no se puede representar exacto porque el punto no tiene dimensiones, demasiado pequeño, no tiene ninguna dimensión, ¿no es cierto? El punto ideal. Pero solamente para tenernos una idea yo he ido marcando así, ¿ya? Entonces podemos imaginar que los rojos son racionales, los verdes son irracionales. Hay infinitos puntos rojos, hay infinitos puntos verdes. Y entre dos puntos cualesquiera no hay espacio, hay infinitos puntos entre cualesquiera dos de ellos. ¿Ya? Entonces, fíjense, es un poquito, va un poco contra la intuición, inclusive eso que estoy diciendo, ¿no? Entre cualesquiera dos puntos hay infinitos otros puntos. Entonces, de esa manera la recta queda completamente llena de números, ¿no es cierto? Llena de números, racionales e irracionales, ¿sí? Y vuelvo a repetir, esto hay que tenerlo muy presente, parece algo muy sencillo que lo estoy indicando aquí, pero es
tal vez una de las ideas centrales de la matemática, esta representación de los números como puntos en una recta. Entonces, así tenemos que concebirlo nosotros. Cada punto en una recta representa un número real. Y al revés, cada número real se lo puede representar como punto en la recta. Entonces, a partir de ahora, esa imagen ustedes deberían tenerla bien grabada y bien clara. ¿Ya? Bueno, eso entonces en relación a los números reales. Si nos ubicamos con eso, hemos avanzado mucho en esto de hacer matemáticas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna cosa que quiera preguntar hasta aquí. No se queden con la duda si es que tienen alguna interrogante, algo así. Hay que siempre preguntar, plantear, ¿no es cierto? Ya les he indicado que nadie viene aquí sabiendo, entonces, aunque sea la duda algo muy sencillo, no hay que quedarse con esa duda, siempre es mejor plantearla, porque si nos quedamos con eso, después va a haber otras cosas más, otras más que no vamos a saber, y así se va acumulando la cantidad de cosas que no sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, es mejor siempre aclarar cualquier cosa que uno quiera saber. ¿Hay algo que quieran preguntar hasta el momento, hasta lo que hemos visto, referido a estos conjuntos numéricos? ¿O no hay nada? Todo está completamente claro. Todo claro, doctor. Ya, pero parece que algunos han que forzarse a participar, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Esperen un momentito. Me dice, Presidente, por ejemplo, sí, dígame, ¿está queriendo participar? buen día. Vamos a hablar algo de los números complejos. Sí, pasamos a Más hablar ahora. adelante, ya está bien. Ya, ajá. A ver, pero a modo de controlar un poquito la asistencia también. Pablo Hardy está en la clase. Sí. Ya, Pablo, dígame, usted parece que recién está ingresando, ¿no? A clase o ya ha venido en clases anteriores. No, ya vine. Creo que es mi tercera o segunda vez. Ya, está bien. Bueno, ¿qué tal hasta aquí? ¿Está comprendiendo esto que estamos desarrollando? Sí, todo bien. Ya, muy bien. Nicolás Sabri, ¿está en la clase Nicolás? Nicolás Sabri. Voy a poner faltas y cuando no contestan, ya, entonces Nicolás Sabri ha entrado a clase, pero ahora no está, entonces falta. Sergio Molinedo, ¿está? Sí, aquí estoy, licenciado. Ya, Sergio, ¿se está entendiendo lo que estamos desarrollando? Sí, se capta todo bien. Lo único, tal vez, las operaciones entre diferentes conjuntos numéricos, eso tal vez, digamos, un racional más un irracional, que su resultado es racional, es irracional, eso tal vez sería algo que me llama la atención. Ya, O cómo hacerlo. buena pregunta esa, ¿no? A ver, bueno, aquí no vamos a detenernos mucho en lo referido a operaciones, eso corresponde un poco más a la materia de cálculo, etcétera, pero está bien, la inquietud, la pregunta, en algunos ejercicios vamos a tratar de aclarar algunas situaciones que están planteando, algunos ejercicios que les voy a plantear a ustedes mismos en la práctica y ustedes mismos van a poder ahí observar esta cuestión referida a las operaciones, ¿no? Ya, está bien. Después, Miguel Ángel Vilca, ¿está en la clase? Sí, señora presente. Ya. Jairo Mejía. Jairo Mejía, ¿está en clase? Ha ingresado, supuestamente debería estar. No está, ¿no? Ponemos falta entonces también. Diana Teresa Polo. Presente, licenciado. Muy bien. Olivia Corina. Colocamos falta, no está Olivia. Presente, licenciado. Está. Presente, licenciado. Ya, está bien, ya estamos. Sí. Ya. Tapia Quispe Cristina.
Presente, Cristian, licenciado. Cristian, Cristian. perdón. Ya, está bien, Cristian. Bueno, proseguimos entonces, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, esta representación de los números reales, eso tienen que aprendérselo, ya nomás tienen que pensarlo así. La recta, entonces, como si estuviera formada por infinitos puntos, ¿no es cierto? Algunos racionales, otros irracionales. Y el conjunto de los números reales pueden imaginarlo geométricamente como los puntos sobre la recta, unos a continuación de otros, ¿no es cierto? Y como les decía, ocurren cosas un poco raras aquí, porque, por ejemplo, yo puedo tomar aquí sobre la recta, ¿no? Dos puntos que estén muy cerca, estos dos, digamos, que estoy marcando. Entre ellos, entonces, hay infinitos puntos que están metidos entre los dos, ¿ya? Entonces puedo tomar más cerca todavía otros dos puntos, aquí. ¿Cuántos puntos habrá entre esos dos? Otra vez, infinitos puntos entre los dos. Entonces, más cerca todavía puedo tomar, qué sé yo, así. Entre esos dos, ¿cuántos habrá? Nuevamente, infinitos puntos. Es un poco medio alocado, ¿no es cierto? Pero así es como se considera este modelo. Y así es como tenemos que acostumbrarnos a verlo, ¿sí? No importa qué tan cerca tomemos dos puntos, entre ellos siempre va a haber infinitos puntos que son números reales, ¿sí? Bien, entonces, una vez que tenemos esto claro, prosigamos ahora sí nuestro desarrollo, ¿ya? Lo estamos haciendo un poco lento porque son ideas muy importantes estas que hay que tenerlas muy claras, ¿ya? Bueno, aquí está, estamos indicando lo que ya hemos explicado. Ahí está, ¿no? Decimos entonces, esta representación o modelo de los números reales como un continuo de puntos es uno de los más importantes y útiles en matemáticas. Con este modelo se trabaja en geometría, en cálculo y en muchas otras áreas de la matemática en realidad. Ahora entonces, para proseguir, decimos, observemos lo siguiente, ¿no? Observemos un hecho que es muy sencillo también, pero es de bastante utilidad, nos lleva a conclusiones interesantes, ¿no? Y ese es el hecho, el que, voy a subrayarlo aquí, todo número real, dice, elevado al cuadrado, todo número real elevado al cuadrado es no negativo. En símbolos esto significa que si yo tomo un x que es un número real cualquiera, si lo elevo al cuadrado, entonces siempre me va a dar mayor o igual a 0. Esto es fácil de demostrar. A ver, vamos a empezar a hacer una demostración. Ya hemos hecho una demostración antes, ¿no? Hemos mostrado que hay infinitos números irracionales, ¿no es cierto? Ahora aquí está una segunda. En realidad en otras materias le ponen a esto teorema, pero aquí, bueno, como son cosas breves, lo estoy poniendo simplemente ahí como si estuviera mezclado con el texto, ¿ya? Entonces, quiero probar que todo número real elevado al cuadrado es no negativo, eso quiere decir mayor o igual que 0. ¿Cómo hacemos? Entonces, vamos a considerar tres casos posibles. Fíjense, de acuerdo a la representación que hemos dado hace un momento, los reales, hemos dicho, se representan como puntos sobre la recta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué posibilidades habría para un x que pertenece a los reales? Entonces, hay tres posibilidades. O x es positivo, es decir, está a la derecha del 0, o bien x es 0, o bien x es negativo y está a la izquierda del 0. Solo hay esas tres posibilidades, ¿no ve? Entonces, cada uno de esos tres casos lo vamos a considerar en la demostración. Decimos, primer caso, si x es mayor que 0, es decir, si x es positivo. Entonces, ¿cómo será x cuadrado? Bueno, x cuadrado, por definición, esto es x por x. Y x es positivo, entonces positivo por positivo aquí, sabemos desde la escuela, eso nos ha enseñado, nos da positivo, ¿no? Es decir, más por más nos decían, ¿no es cierto? Entonces aquí, positivo por positivo, positivo. Por lo tanto, en este primer caso, fíjense, el cuadrado de x es positivo. Ya. Pasemos ahora al segundo caso. ¿Qué tal si x valiera 0? Entonces, ¿qué pasaría con x al cuadrado? Bueno, tendríamos x al cuadrado sería 0 al cuadrado, ¿no ve? Porque x es 0. Y 0 al cuadrado es 0 por 0. Y 0 por 0 sabemos que eso es 0. Ajá, entonces cuando x es 0, su cuadrado es 0. Por lo tanto, podemos decir nosotros x cuadrado es mayor o igual que 0. Recuerden que mayor o igual quiere decir que se cumple, que es mayor o bien que es igual a 0.
¿no es cierto? Entonces, en este caso se cumple la igualdad. Por último, en el tercer caso, si x es menor que 0, ¿cómo será su cuadrado? Bueno, su cuadrado va a ser x al cuadrado, eso es x por x. Pero estamos suponiendo aquí que x es menor que 0, es decir, que es negativo. Negativo por negativo, ¿cuánto da negativo por negativo? En la escuela nos hacían repetir nuestra profesora, ¿no? Negativo por negativo, positivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, negativo por negativo, también positivo. Así que fíjense, en cualquiera de los tres casos, entonces, x al cuadrado es mayor que 0 o bien igual a 0. En otras palabras, siempre x cuadrado es mayor o igual que 0. Y con eso hemos demostrado entonces este pequeño teorema, se le podría llamar así. Lo estoy anotando aquí en el recuadro. Cualquiera que sea el x número real, dice, x cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Por ejemplo, que si yo tomo menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Pues 4, ¿no es cierto? Porque menos 2 por menos 2, eso nos da más 4, y eso es mayor que 0, ¿no? Si tomo 3 al cuadrado, eso es 9, mayor que 0. En general, si tomo un x cualquiera, como acabamos de demostrar, x cuadrado es mayor que 0 o bien igual a 0. Por lo tanto, mayor o igual que 0. Vuelvo a repetir, este hecho es muy sencillo, como pueden ver, pero es muy importante. Vamos a ver después que se utiliza esto para establecer, por ejemplo, algunas desigualdades bastante interesantes que son de utilidad al resolver ejercicios, etcétera, pero también por cuestiones teóricas nos sirve esto, como vamos a ver enseguida. Bien, entonces, esto también grábenselo, por favor. Cualquier número que ustedes tengan, cualquier número real, si lo elevan al cuadrado, eso siempre es no negativo, nunca les va a dar negativo un número x elevado al cuadrado si es real. Y la demostración es la que acabamos de hacer aquí. Hemos demostrado, por casos se llama esto, ¿no? Hemos considerado las tres posibilidades que pueden existir para un x real y hemos mostrado que en cada caso su cuadrado siempre es mayor o igual que 0. ¿Ya? Bien. Como dice aquí el texto, se trata de un hecho simple, dice, ¿no? Pero sirve para entender varias desigualdades útiles y tiene implicaciones importantes. Entonces, este es un primer hecho que ustedes tienen que registrar, no un primero, ya hemos señalado varias otras cosas que son importantes, ¿no? En esa medida que vayamos desarrollando, ustedes tienen que ir tomando nota de estos puntos importantes, ¿sí? Ya. Ahora, una vez que hemos aclarado esto, una vez que hemos establecido esto, mejor dicho, sigamos considerando ecuaciones. A ver, hace un momento hemos visto ya varias ecuaciones y hemos dicho que esas ecuaciones nos obligan, nos llevan a introducir nuevos conjuntos, ¿no es cierto? Ahora consideremos otra ecuación, pues, igual de sencilla casi que las anteriores, esta de aquí. Fíjense, x cuadrado igual a menos 1. Entonces, ¿cuál será pues, la solución? Otra vez nos preguntamos como matemáticos, hemos dicho a los matemáticos les interesa que todas las ecuaciones así, por lo menos las más sencillas, las ecuaciones polinomiales, tengan solución en algún conjunto que conocemos. Hasta el momento ya conocemos varios conjuntos, naturales, enteros, racionales, reales, ¿no es cierto? Sería lindo que todas nuestras ecuaciones tengan solución en uno de esos conjuntos. ¿Qué podemos decir de esta ecuación entonces? A ver, quisiera que alguien participe y que me diga cuál sería la solución para esta ecuación aquí. No esperen que les llame por su nombre, por favor, participe alguien y dígame cuál sería la solución para esto. Creo que no hay solución. No hay solución, tienes razón, no hay solución en el conjunto, pero de los números reales, ¿no es cierto? Es decir, en la recta real, ¿no? Es este. Ya, cada punto de la recta podemos imaginarlo como un número real, hemos dicho, ¿no? Entonces, en el conjunto de los reales no tiene soluciones. ¿Por qué no tiene solución? Por lo que acabamos de indicar, ¿no? Hemos dicho que todo número al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Es decir, siempre es a partir del 0 hacia adelante su valor. Entonces no puede ser pues, menos 1, que está atrás del 0, ¿no? Aquí está el 0, aquí está el menos 1 atrás. Entonces, x al cuadrado nunca va a dar menos 1. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esta ecuación entonces no tiene solución en el conjunto de los números reales. Ajá, pero eso es pues, otra vez, entonces estamos en problemas como estábamos antes, ¿no? Algunas ecuaciones no tenían solución en el conjunto de los naturales, entonces ampliábamos a los enteros. Algunas ecuaciones no tenían solución en el conjunto de los enteros, le ampliábamos al conjunto de los
racionales, ¿no es cierto? Y así. Entonces, resulta que esta no tiene solución en el conjunto, por lo menos que parecía hasta ahora el más grande, el conjunto de los reales, ¿no? El conjunto de los reales que, como hemos dicho, está formado por los racionales más los irracionales. Ese es el conjunto de los reales, ¿no es cierto? Todo esto. Y esta ecuación no tiene solución aquí. Ningún elemento de este conjunto es solución para esa ecuación. ¿Qué habrá que hacer entonces? ¿O qué habrán hecho los matemáticos? Adivinen a ver qué habrán hecho. Bueno, ya todos saben la respuesta. Han considerado o han ampliado esto a un conjunto más grande todavía, ¿no es cierto? Que contenga a los racionales. Y ese conjunto más grande se le llama el conjunto de los números complejos. Bueno, hasta aquí, y bueno, aquí vamos a recordar una pregunta que ha hecho una señorita en una clase anterior y me ha dicho, a ver, y si una ecuación no tiene solución, entonces cada vez vamos ampliando, cada vez que encontremos una ecuación que no tenga solución, le ampliamos y le ampliamos y le ampliamos. Si hiciéramos eso, estaríamos toda la vida ampliando, ¿no? Porque siempre hay infinitas ecuaciones y si no tiene solución, entonces parece que la solución más fácil es ampliar. Resulta que no es así. Enseguida vamos a comentar ese hecho un poco más, pero resulta que una vez que llegamos a los complejos, eso es suficiente. En ese conjunto resulta que a todas nuestras ecuaciones, por lo menos las ecuaciones de tipo polinomial, enseguida vamos a explicar cuáles son, todas tienen solución allí. Así que después de los complejos ya no es necesario ampliar más. Ahí nos quedamos. Interesante, ¿no? Pero ese es un hecho que no es nada evidente, es un hecho que requiere una demostración muy elaborada, muy compleja. Bueno, por el momento entonces, como digo, esta ecuación no tiene solución en los números reales. ¿Qué hacer? Bueno, lo que hacen los matemáticos, lo que han hecho es introducir un número especial que no sea el número real. A ese número especial entonces le han dado el nombre de i. Así le han representado, ¿no? Y han dicho, este va a ser la unidad imaginaria. ¿Por qué? Porque es raíz de la ecuación anterior, ¿no? X cuadrado igual a menos 1, si despejáramos x de aquí nos daría x igual a raíz de menos 1, pero raíz de menos 1 entonces no es un número real por lo que ya hemos explicado. Si fuera un número real debería satisfacer esta ecuación, ¿no es cierto? Esta de aquí. Ya hemos indicado que esta ecuación no tiene solución en los números reales. Por lo tanto, este número x no es un número real, no pertenece, si quieren, a los números reales. Ajá, pero los matemáticos han dicho, bueno, nos inventaremos que sea otra clase de número, han dicho, y le llamaremos i. Ajá, entonces han dicho i que sea igual a la raíz de menos 1. Y si es así, entonces este nuevo número satisface la ecuación anterior, ¿no? Es decir, raíz de menos 1, fíjense, elevado al cuadrado, esto efectivamente nos da, pues, menos 1, ¿no es cierto? Vendría a ser así, ¿ya? Así que este i se considera que es la solución para esta ecuación x cuadrado igual a menos 1. Entonces, la ecuación básica que cumple este número es esta. I cuadrado es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque satisface la ecuación dada. ¿Sí? Bueno, pero fíjense que los números surgen a partir de interpretaciones en la vida real, ¿no es cierto? Ocurrió lo mismo con este tipo de números que ocurrió con los números negativos. Muchos se negaban a aceptar, no, dicen, esos números son absurdos, ¿dónde puede haber mostrado un número negativo? Dicen algunos, ¿no? Y lo mismo ocurrió con estos. El i, ¿qué cosa es el i? Decían, a ver, mostrando en la vida real un número i. ¿Qué cosa puede ser? Decían, ¿no? Y se negaban a aceptar, ¿no es cierto? Pero bueno, después los matemáticos fueron... a partir de este número i que le llaman unidad imaginaria, fueron creando entonces el conjunto de los números complejos, que lo denotaron con esta letra, después ya con el paso del tiempo, y esos complejos son los números de la forma a más b por i, ¿no? Donde este a y el b son números reales. Y el i es la unidad imaginaria, ¿no es cierto? Es decir, el i es el número que satisface esta ecuación que acabamos de indicar, i cuadrado igual a menos 1. Por ejemplo, entonces, ¿quiénes serían complejos? Por decir algo, 2 más 3i, ese sería el número complejo. Menos 3 más raíz de 2i, ese sería un número complejo, ¿no? 6 menos 7i sería complejo, ¿no es cierto? Y así, pi más raíz de 2i sería complejo. Todos esos, entonces, han dicho o han considerado los matemáticos como números complejos.
¿sí? Aquí está, aquí está. Con este nuevo número, entonces, dice, se creó el conjunto de los números complejos, ¿no? Denotado por la letra C, así con una barrita. El cual es el conjunto de los números, bueno, aquí está, aquí hay un pequeño error de transcripción, tenía que ser minúscula esto, A más BI, ¿no? Donde A y B son números reales cualquiera, e I es la unidad imaginaria. De manera simbólica, entonces, como acabamos de notar, los complejos son este conjunto. Los números de la forma A más BI, donde A y B son números reales, y el I es un elemento especial que satisface esta ecuación, y cuadrado nos da menos 1. ¿Ve? Entonces, como cumple esta ecuación, no puede ser número real el I, porque no hay ningún número real que cumpla esa ecuación que hemos indicado, ¿no es cierto? Bien. Ahora, otra cosa que hay que notar es que todo número real lo podemos escribir como número complejo, porque fíjense, si yo tengo un número real, digamos, que sé yo, el 3, por decir algo, es número real, ¿no? Ya sabemos eso. Yo puedo escribirlo esto como 3 más 0 por i. En realidad se muestra que 0 por i también da 0. Entonces, esto sería 3 más 0 por i es 3 nomás. Por lo tanto, el 3 lo estoy escribiendo como un número complejo. ¿El raíz de 2 lo puedo escribir como un número complejo? Claro que sí, ¿no? Lo puedo escribir como raíz de 2 más 0 por i. Entonces, el raíz de 2 también es número complejo porque tiene la forma de los números complejos. El pi, lo propio, ¿no? Pi puedo escribirlo como pi más 0 por i. ¿Ya? Y etcétera, así. Todo número real, en general, si A es un número real, A pertenece a los reales. Entonces, yo lo puedo escribir el A como A más 0 por i. Así que todo número real es complejo, pero no todo complejo es real. Por ejemplo, el número, que sé yo, 3 más 2i, por decir algo, este es complejo, pero no es real. Entonces, nuevamente ocurre lo que ya hemos explicado con otras ampliaciones que hemos hecho, ¿no? Que lo que tenemos es una situación como esta. De manera gráfica, en términos de conjuntos, si este es el conjunto de los números reales, acabamos de ver que todo real es complejo, es decir, los reales están contenidos como subconjunto dentro de los números complejos. Ahí está. Todo real es complejo, pero no todo complejo es real. Estos que estoy marcando, por ejemplo, son complejos, pero no son reales. ¿No es cierto? Dicho de otra manera, el conjunto de los reales resulta ser un subconjunto de los números complejos. Así que hasta ahora nuestras ampliaciones sucesivas las podemos escribir así en una hilera de esta manera, ¿no? Primero los naturales, el más pequeño, eso se amplía a los enteros se amplía a los racionales se amplía a los reales y los reales se amplía a los complejos. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y vamos a seguir ampliando y ampliando y ampliando así hasta llegar a infinito? La respuesta es no. Y aquí voy a responder ahora a una pregunta que me hizo una señorita de la clase anterior y me dijo, ¿cada vez que una ecuación no tiene solución vamos a ampliar? La respuesta es no. ¿Por qué? Ocurre que una ecuación polinomial, le vamos a llamar, es una ecuación del siguiente tipo. Digamos, a sub 0 más a1x más a2x cuadrado más a3 x al cubo más a4x a la cuarta, etcétera, más, podemos agregarle tantos términos como queramos, hasta a sub n, digamos, x a la n, y esto es igual a 0, ¿no? Esta es una ecuación polinomial. Todas las ecuaciones que hemos visto hasta el momento son casos particulares de estas. Los elementos a sub i aquí podemos considerar como números complejos, si quieren, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hemos visto la ecuación, que sé yo, 3 más x igual a 0, ¿no es cierto? Sería un caso complejo de esta ecuación donde todos los a sub i, a2, a3, etcétera, valen 0 y solamente tenemos a sub 0 y a1 nomás, que tendría, a sub 0 tendría el valor 3, a1 tendría el valor 1, o menos 1, mejor dicho, ¿no? Entonces lo podemos escribir de esta manera. Y así, todas las que hemos visto son casos particulares de esta ecuación que se llama ecuación polinómica. Entonces, ahora me voy a lo que nos interesa. Resulta que hace ya
un par de siglos atrás por lo menos, se ha demostrado que en este conjunto de los números complejos, toda ecuación polinomial como la que estoy mostrando arriba, tiene solución. Ajá, entonces, eso es suficiente, eso es lo que querían los matemáticos, digamos, ¿no es cierto? Y claro, ecuaciones polinomiales como esas hay pues infinitas, podemos variar el número de términos, podemos variar el exponente, etc. Entonces nos va a dar ecuaciones como, por ejemplo, qué sé yo, esta, ¿no? A ver, le voy a poner valores concretos. 3 más x más raíz de 2x al cuadrado igual a 0, ese sería un caso particular. O menos 2 tercios más x al cubo más 7x a la 17 igual a 0, esa sería otra. Y así, miles de otras ecuaciones como estas, ¿no ve? Entonces se ha podido demostrar que todas estas ecuaciones tienen su solución en este conjunto de los números complejos. Ese es un resultado muy notable, se le llama en realidad teorema fundamental del álgebra, pero no del álgebra de colegio que conocemos, sino del álgebra abstracta, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes prosiguen la carrera, van a ver ahí una materia o dos materias que se llaman álgebra abstracta, y ahí por lo menos se menciona este teorema y se deja usualmente su demostración, porque su demostración es muy complicada, es muy larga, pero de todas formas ya está establecido, que cualquier ecuación tiene su solución en este conjunto de los números complejos, cualquier ecuación polinomial me refiero, ¿no es cierto? Por esa razón, entonces, resulta que no es necesario ya seguir ampliando, porque cualquier ecuación sencilla que encontremos va a tener ya su solución aquí en el conjunto de los números complejos. Y por eso este conjunto de los números complejos, entonces, es importante, ¿no es cierto? Es uno de los centrales también en matemáticas, ¿sí? Así que esa es la situación teórica hasta el momento. Estamos entrando ya un poquito a aguas más profundas aquí. Lo que hemos visto antes era muy básico, muy sencillo, ¿no es cierto? Pero aquí ya nos estamos adentrando en cosas un poco más complicadas y es bueno siempre que ustedes traten de captar lo mejor posible esto que estamos explicando aquí, ¿no? Vuelvo a repetir, toda ecuación polinomial, es decir, ecuaciones sencillas como las que hemos visto, y otras inclusive de grado más grande, por ejemplo, que sé yo, 3 más 2 tercios de x más raíz quinta de 7x elevado a la 17, digamos, que sé yo, más x elevado a la 354 igual a 0, una ecuación como esa, digamos, ¿tiene solución? Sí, tiene solución en este conjunto de los números complejos. Eso es lo que se sabe, eso es lo que se ha podido demostrar teóricamente en el álgebra abstracta. Es un resultado, les vuelvo a indicar, muy, muy famoso, muy notable. Se le llama el teorema fundamental del álgebra por esa razón, pero del álgebra abstracta, no del álgebra que ustedes conocen de colegio. ¿Sí? Bueno, por esa razón, vuelvo a decir, ya no es necesario seguir ampliando. Resulta que en este conjunto de los complejos ahora, todas nuestras ecuaciones polinomiales, como por ejemplo esta y miles de otras parecidas, tienen su solución. Su solución, desde luego, va a ser números complejos, ¿no? También podemos añadir algo más. El grado, el mayor exponente que tiene, se le llama el grado de la ecuación. Por ejemplo, el grado de esta ecuación es 354. Entonces, se demuestra que va a tener 354 soluciones en realidad dentro de este conjunto aquí. Si es de grado 2, va a tener 2 soluciones. Si es de grado 3, 3 soluciones. Si es de grado 25, 25 soluciones. Si es de grado 354, va a tener 354 soluciones dentro de este conjunto de los números complejos. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez que eso está claro, pasamos a indicar ahora un otro punto también importante, que es lo siguiente. Ya hemos visto que los números reales se representan como puntos en una recta, ¿no es cierto? Entonces, cada punto en esta recta representa un número real. Puede ser racional o puede ser irracional, pero esos son los números reales. Y después, bueno, de manera natural, los seres humanos tratamos de representar siempre las ideas que creamos, ¿no es cierto? Y los números complejos, decían algunos, ¿cómo se representan entonces? Si no son números reales, entonces no se va a poder representar como puntos en la recta, ¿no ve? En la recta solamente están los racionales y los irracionales, así como puntos. Pero ¿y los complejos dónde entonces? ¿Qué hacer con los complejos? Bueno,
estudiando los números complejos con cierto detalle. Aquí no vamos a entrar a los detalles porque, bueno, en otras materias se estudian estos números, solamente aquí es para hacernos una idea nada más. Resulta que los números complejos se pueden representar no como puntos en una recta, pero sí como puntos en el plano. En el plano. Entonces, su representación es la siguiente. Es la siguiente. Otra vez nos tomamos nosotros un sistema de coordenadas, dos rectas perpendiculares, así. Y estas rectas, como es usual, tienen sus números, ¿no es cierto? Sus coordenadas, como ya hemos indicado. La recta horizontal podemos considerar la recta de los números reales y la recta vertical se considera la recta de los números imaginarios. Entonces aquí va a estar, por ejemplo, la unidad imaginaria, el i. Aquí va a estar el 2i. Aquí va a estar el 3i. Y al otro lado también negativos. Aquí va a estar el menos i. Aquí va a estar el menos 2i. Aquí va a estar el menos 3i y así, etcétera, continúa indefinidamente, ¿no? Aquí los enteros, real, 1, 2, 3, 4, etcétera. Al otro lado, negativos, menos 1, menos 2, menos 3, puntos suspensivos. ¿Lo ve? Entonces, por ejemplo, el complejo 2 más 3i, ¿cuál sería pues, ese complejo? Entonces, es como las coordenadas, esto es muy sencillo, ¿no? Me voy hasta el punto 2 entero, aquí, ¿no? Y 3i hacia arriba, dice, entonces, subo 3 unidades imaginarias hacia arriba, y allí, ¿no? En la intersección de 3i con 2, voy a dibujar la línea, ahí se considera que está el número complejo 2 más 3i. Aquí lo voy a marcar con un punto rojo. Ahí está. ¿Dónde estará el número complejo? Digamos, 1 menos i. Entonces me voy hasta 1 real y menos i hacia abajo. Entonces aquí. ¿Dónde estará el número complejo? Digamos, menos 3 menos 2i. Entonces me voy hasta menos 3, la parte real, se le llama así, la parte real aquí, y menos 2i hacia abajo, entonces aquí. ¿No es cierto? Por lo tanto, ahí le marco un punto. Ahí está. Ese sería el número menos 3 menos 2i. Aquí estoy mostrando solamente con parte real entera, parte imaginaria entera, pero también podemos considerar, si queremos, por ejemplo, menos 1/2 más 2/3 i. ¿Dónde estará este? Entonces, menos 1/2, más o menos, a ver, vamos a señalarlo, por aquí, ¿no? Menos 1/2. Y 2/3, entonces la unidad lo dividimos en 3 partes iguales, 2/3 más o menos por aquí. Entonces, aquí, este punto que estoy marcando, ese sería el menos 1, 2/3 de i. Y así, entonces, resulta que todo número complejo se puede marcar como punto en el plano. ¿Ya? Se puede representar como un punto en el plano. Entonces, ¿cuántos números complejos habrá? Pues infinitos, ¿no? Otra vez es un continuo este de puntos. El plano se puede imaginar como totalmente lleno de puntos. Ahí está, estoy representando algunos, pero está completamente lleno de puntos, ¿no? Y todos esos son números, entonces, complejos. Otro modo equivalente de representar los complejos es también como vectores, ¿no? Lo puedo representar así como una flecha, digamos, el complejo, qué sé yo, este de arriba está ahí, entonces yo le trazo una flecha y lo represento, digamos así, aquí estoy dibujándolo como sea, pero más o menos ya para dar la idea, ¿no? Como una flecha. Este complejo aquí, digamos, entonces como una flecha, es un vector, ¿no es cierto? Esa es otra representación de los complejos, que es equivalente a lo que hemos dado, ¿ya? No vamos a entrar mucho en eso porque eso pertenece más a otras materias que aquí lo que queremos es tener una idea solamente de estos conjuntos numéricos, ¿ya? Entonces, está claro, ¿no? Esa es la representación de los números complejos, como puntos en el plano, los reales como puntos en la recta. Y hasta aquí llegamos. Finalmente, a ver, algún estudiante en una clase anterior me preguntó, hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Me dijo, ¿qué significaría un número x, digamos, dividido entre 0? Entonces, hemos indicado que no se puede dividir entre 0, ¿no es cierto? Hemos explicado por qué con detalle, ¿ya? No, y por eso está completamente prohibida la división entre 0 en matemáticas. Pero me dice él, bueno, pues podemos hacer tal vez algo parecido.
por ejemplo, la ecuación x cuadrado igual a menos 1 no tiene solución en matemáticas, y bueno, nosotros podemos inventarnos un número como el i, que sea solución para esto, ¿no? Y cuadrado igual a menos 1, y crear así un conjunto de números, ¿no es cierto? No podemos hacer lo mismo aquí, me dicen, no podemos inventarnos números donde tenga sentido esto, que sé yo, por ejemplo, llamarle n a la cantidad de x sobre 0, y es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Si estamos inventando solución para una ecuación como esta que tenemos aquí, ¿no? ¿Por qué no podemos inventar también números donde esta expresión sí tenga sentido? Es una muy, muy buena pregunta. Ese tipo de preguntas es la que tiene que hacerse una persona que está empezando a estudiar matemáticas, ¿no es cierto? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué esto sí, por qué este otro no? ¿No es cierto? Y la respuesta a esto no es muy sencilla, pero sí, en realidad se podría uno inventar números como estos de aquí, o sea, un número x dividido entre 0, pero lo que tiene que ver después, una vez que inventa, es que tenga consistencia, que no lleve a cuestiones contradictorias, que no lleve a absurdos, digamos, ¿no es cierto? Porque una vez que uno inventa, tiene que ver, pues, por ejemplo, cómo va a sumar, cómo va a multiplicar esos números, cómo va a sacar potencia de esos números, si van a cumplir las leyes conocidas, por ejemplo, la asociatividad, la conmutatividad, etc. Hay una serie de leyes que deberían cumplir. ¿Cumplirán? Eso es lo que hay que investigar, ¿no es cierto? Y a veces se investiga y se llega a ver que esto conduce a contradicciones. Si conduce a contradicciones, ahí sí no se puede avanzar más, es como un callejón sin salida, digamos, ¿no es cierto? Pero si no conduce a contradicciones, la invención que hemos hecho, entonces se puede seguir y se puede decir, bueno, aquí está, hemos inventado un nuevo tipo de números y con estos números entonces abrimos una nueva rama de estudio en la matemática, ¿no? De hecho, no estoy muy seguro respecto a esta situación de los números p sobre 0, digamos. Hay una nueva rama que ha surgido últimamente, se llama el análisis no estándar, es decir, como un análisis distinto al común, al corriente, ¿no es cierto? Que emplea números que se llaman infinitesimales, que anteriormente estaban prohibidos, ¿no es cierto? Pero parece que un poco tiene que ver con esta idea de considerar números x sobre 0, etcétera, o por lo menos cantidades parecidas, donde los números son muy pequeños, pero que no llegan a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a adentrarnos mucho, esto conduce a cosas demasiado profundas, como les decía, pero en realidad quizás sí se podría. Lo importante sería ver que no conduzca a contradicción. Por ejemplo, al inventar este número i, que es raíz de esta ecuación, los matemáticos han ido viendo las consecuencias de esto, etcétera, de los nuevos números introducidos, los números complejos que les decía, a más b por i, y han visto que no se encontraba ninguna contradicción. Por el contrario, estos números cumplen todas las propiedades similares que cumplen los números reales. Por ejemplo, los números reales se cumple la asociatividad, perdón, la conmutatividad, x más y igual y más x. Estos también cumplen. La asociatividad, x más y más z igual a x más y más z, ¿no es cierto? Eso se cumple en los números reales. Los complejos también se cumplen. Que si la asociatividad para el producto x por y por z igual a x por y por z, digamos. Esa propiedad se cumple para los, estoy un ratito, está mal, así, asociado, digamos, de esta manera. Esta propiedad es asociatividad para el producto, se cumple para los números reales. ¿Se cumplirá para los complejos? La respuesta es que sí, se puede demostrar que se cumple. Y así, numerosas otras propiedades también cumplen los complejos. Y es más, cumple inclusive otras propiedades que ni siquiera cumplen los reales. Y en todo ese desarrollo se verifica que estos complejos no conducen a contradicción, es decir, no conducen a un callejón sin salida. Por lo tanto, entonces, los números complejos son números con el mismo derecho que los números reales, que los números enteros, que los números fraccionales o que los números naturales, ¿no? Ese nombre de complejo es un indicio, es un reflejo un poquito de lo que les decía, ¿no? Los matemáticos en la antigüedad no querían aceptar esos números porque decían, ¿dónde en la naturaleza ustedes ven números complejos, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a utilizar? No existe esto, decían algunos. En cambio, otros decían, no, tienen todo el derecho de ser considerados como números porque cumplen propiedades lo mismo que los demás conjuntos numéricos, ¿no es cierto? Por lo tanto, los vamos a considerar nomás. Y al final esa posición se impuso. Y con el tiempo,
como ocurre casi siempre en matemáticas, se vio que estos números eran extremadamente útiles para, por ejemplo, representar cuestiones de la física, ¿no? Hay cuestiones, no vamos a ponernos a indicar con detalle en este momento, pero hay cuestiones de la física que se pueden representar de manera muy ventajosa utilizando números complejos. Entonces, no solo que eran números lo mismo que los reales, lo mismo que los enteros, sino que además eran muy ventajosos de utilizar para representar muchas cuestiones de la física. Y la física, ustedes saben, estudia fenómenos que ocurren en el mundo natural, ¿no es cierto? Así que, entonces, después se impusieron estos números, pero quedó el nombre, ¿no? Complejo, como decir algo complicado, lo veían así antiguamente. Pero ahora ese nombre quizás ya no corresponde, debería cambiarse, ¿no? Por otro nombre y ya no llamarle complejo, porque no tiene nada de complejo, son exactamente igual que los otros números. Los números que le llamamos reales, eso sí parece que no existiera más bien, ¿no es cierto? Porque infinitos decimales, en el mundo natural, ¿qué cosa hay con infinitos decimales? No hay, ¿no es cierto? Pero son ideas matemáticas, y lo mismo este otro, son ideas matemáticas que sirven para representar situaciones del mundo real. ¿Ya? Así que por esa razón, los complejos ahora son completamente aceptados en matemáticas. Hay operaciones, hay suma, hay producto, hay división, hay resta de números complejos, potenciación. En realidad hay ramas de las matemáticas dedicadas estrictamente al estudio de los números complejos. Por ejemplo, hay una que se llama el análisis complejo. Todo exclusivamente trata con números complejos. Y nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Y para qué introducimos complejos? ¿Acaso se necesitan? Se necesitan, ¿no? Aquí les vuelvo a repetir, ya no podemos en este momento dar ejemplos, porque los ejemplos son muy avanzados, pero en la física, por ejemplo, hay muchas situaciones donde se utilizan los números complejos de manera muy ventajosa, ¿no? Es muy conveniente utilizar en esas situaciones números complejos. Y como matemáticos nos interesa su valor, ¿no? Su valor que hemos indicado, su valor teórico. Hemos indicado que toda ecuación tiene solución en el conjunto de los números complejos. Así que, desde el punto de vista matemático, ese es uno de sus mayores virtudes, digamos, de este conjunto de los números complejos, que ya no es necesario seguir ampliando y ampliando y ampliando una otra vez. Todas nuestras ecuaciones polinómicas ahora sí tienen raíces en este conjunto. Todas sus raíces, además, dentro de este conjunto de los números complejos. ¿No ve? Bien. Así que ese es el panorama. Con eso hemos hecho una revisión ya casi completa ahora de los conjuntos numéricos que utilizamos como referenciales, ¿no es cierto? Bueno, en realidad eso es todo, nada más, no necesitamos ampliar nada más. Voy a volver a repetir este dibujo que hemos hecho para que nos quede muy claro. Primero hemos empezado con el conjunto de los números naturales, los números que usamos para contar, ¿no ve? Hemos ampliado al conjunto de los números enteros, que contiene a los naturales, pero además al cero y a los negativos. ¿Por qué los negativos? Ya hemos explicado con detalle, ¿no? Por razones prácticas y por razones teóricas también. Luego los enteros se ha ampliado hasta el conjunto de los números racionales, ¿no es cierto? Racionales. Otra vez hemos visto con detalle por qué se introducen los números racionales. Las aplicaciones prácticas, medir, sobre todo hay miles de cosas que necesitamos medir, y razones teóricas también, el hecho de que ciertas ecuaciones tengan solución ahí. Después hemos visto que ni siquiera es suficiente los racionales, entonces hemos ampliado, le hemos agregado ahí los números irracionales. Y con los números irracionales más, entonces hemos formado el conjunto de los números reales, ¿no es cierto? Los reales es uno de los principales conjuntos que hemos señalado y se pueden representar como puntos en una recta, ¿no es cierto? Todo punto en una recta entonces representa un número real. Y todo número real lo podemos escribir o lo podemos indicar como un punto en una recta. Hemos visto, sin embargo, que los reales no es suficiente porque hay ecuaciones, como por ejemplo la que hemos dado, x cuadrado igual a menos 1, que no tiene solución ahí. Entonces eso nos ha llevado a ampliar una vez más todavía el conjunto de los reales y hemos ampliado a un conjunto más grande, ¿no? El conjunto de los números complejos. Conjunto de los números complejos. Y luego hemos indicado que ahí paramos, es suficiente, porque se ha podido demostrar que toda ecuación polinómica, ¿no? Y hay millones de ecuaciones como esas,
tiene su solución o sus soluciones, puede tener muchas soluciones en una ecuación dentro de este conjunto. Por lo tanto, eso responde entonces preguntas que me ha hecho una señorita antes, que si cada vez que tenemos una ecuación que no tenga solución tenemos que seguir ampliando. No, resulta que toda ecuación ahora tiene solución ya en los complejos. Eso es algo que se demuestra, les vuelvo a decir, pero la demostración es muy avanzada, ¿no? Requiere introducir muchos conceptos nuevos, etcétera, requiere resultados, demostrar muchos resultados previos, etcétera, y es uno de los resultados fundamentales dentro del álgebra abstracta, el hecho de que toda ecuación polinómica tiene sus soluciones dentro de este conjunto C. Con eso, entonces, terminamos esta revisión de los conjuntos referenciales. Estos son los conjuntos que usamos principalmente como referenciales, ¿no es cierto? Más el conjunto de los irracionales, que como ya hemos señalado, forma a los reales, ¿no es cierto? Eso es. ¿Cuántos conjuntos? 6 conjuntos solamente. Hemos explicado la razón para introducir cada uno, hemos tratado de explicar con cierto detalle cómo son los elementos de cada uno, y es muy importante entonces, cuando uno está empezando a estudiar matemáticas, tener muy en claro cómo son estos números, cómo se los representa, más o menos cómo son sus elementos, etc. Si tenemos en claro eso, ya tenemos, y les puedo asegurar, una muy buena base para proseguir nuestros estudios en la carrera de matemáticas, ¿no? Estos son todos los conjuntos que utilizamos como referenciales. Hay otros más, desde luego, pero esos ya son conjuntos particulares, conjuntos especiales. Nosotros mismos vamos a ir viendo, por ejemplo, a continuación, algunos subconjuntos particulares de los números naturales, de los enteros, etc. Pero ya son partes más pequeñas que no se utilizan en todas las áreas de la matemática. Mientras que estos sí, estos en todas las materias que ustedes vean, los van a considerar, ¿no? Naturales, enteros, racionales, reales, complejos y racionales. Y además los van a escribir tal como estamos escribiendo aquí. Esa es la manera que ya se ha impuesto, que se ha hecho una manera estándar de escribir estos conjuntos, ¿no? Por lo tanto, la recomendación nuevamente es que traten siempre de comprender estos conjuntos de manera muy clara, porque estos son, digamos, los conjuntos que se utilizan en prácticamente todas las áreas de las matemáticas para representar números, ¿sí? Bien, espero que hasta aquí entonces haya quedado aclaradas las dudas que tenían, etcétera, algunas cosas que han planteado antes, que son muy buenas preguntas, etcétera. Y antes de proseguir, les voy a preguntar nuevamente si alguien tiene alguna duda hasta aquí, si quiere preguntar alguna inquietud referida a estos conjuntos, algo así, para poder aclarar antes de pasar a otra cosa. ¿Alguien quiere preguntar entonces algo? Licenciado, la representación gráfica de los números complejos es en el plano, nada que ver con el plano cartesiano. En realidad es muy parecida, es casi lo mismo, ¿no es cierto? Es casi lo mismo que el plano cartesiano, donde representábamos a ver, en el plano cartesiano representamos, bueno, esto representa los reales, esto también los reales, ¿no? La única diferencia es que al hacer esta representación, lo que hacemos es la recta horizontal la consideramos como los reales y la otra recta como los números imaginarios, unidades imaginarias. En lugar de poner 1, 2, ponemos simplemente i, 2, i, 3, i. Esencialmente es casi lo mismo, ¿no? La única diferencia, vuelvo a decir, es que en la representación que ustedes conocen, en el eje vertical ponen los reales. Aquí en este eje ponemos las unidades imaginarias, que vendrían a ser i, 2i, 3i, etcétera, así. Al otro lado, menos i, menos 3i. Y por supuesto también entre ellos las cantidades fraccionarias, ¿no? Menos 1 medio de i, menos 3 medios de i. Esa es la única diferencia. Esencialmente es casi lo mismo que el otro, ¿ya? Pero claro, sus propósitos también son distintos, ¿no? Así es, solo es eso. ¿Está bien la pregunta? ¿Algo más, tal vez? ¿Alguna otra inquietud? Buenos días, doctor. No sé si me Buen día. escucha. Sí, sí. Doctor, yo tengo una consulta sobre la gráfica. ¿Necesariamente tiene que formar 90 grados el eje de los reales con los imaginarios? ¿O por qué? ¿O se puede demostrar, tal vez? Es otra muy buena pregunta esa, si tienen que formar siempre 90 grados, ¿no es cierto? No necesariamente, ¿no? Uno podría hacerse una representación donde, por ejemplo, los ejes vayan de esta manera, ¿no?
Pero ahí nos vamos a complicar la vida innecesariamente. Para representar un número vamos a tener que considerar quizás además el ángulo que forman los dos ejes. Entonces, la manera más sencilla es cuando tenemos 90 grados, ¿no es cierto? Ahí entonces lo representamos. La representación se hace mucho más fácil. Entonces, no es obligado, pero solamente lo hacemos eso por facilidad, ¿no? Tratamos de facilitar las cosas en lugar de complicarlas, ¿no? Si hubiera alguna situación donde nos resulte más conveniente tal vez representar los ejes en la segunda manera que estoy mostrando ahí, entonces tal vez podríamos usar e inventar, ¿no? Ver cómo van a ser las coordenadas, pero en la mayoría de los casos, si hacemos eso, en lugar de simplificar, estamos complicando. Y en matemáticas, aunque parezca lo contrario, siempre tratamos de manejar situaciones lo más sencillas posible, ¿no? Lo más accesibles posible. Esa es la razón, pero no es prohibido tomar ejes así, que no tenga ángulo recto, pero sí es lo más conveniente, lo más fácil de manejar, ¿ya? Y por eso lo hacemos. Es la respuesta que puedo dar. Algo más inquietudes. Ya les he dicho antes, un estudiante de matemáticas debería ser muy curioso, debería preguntarse muchas cosas, ¿no? No solo uno de matemáticas, sino un estudiante de ciencia, porque esa es la esencia prácticamente de una persona que quiere estudiar ciencia o que quiere estudiar matemáticas. Tiene que ser muy curioso. Eso le va a llevar a descubrir nuevas cosas. En cambio, si quiere aceptar todo lo que le dicen, no sé, de repente tiene que un poco revisar su vocación. Es posible que después ya por sí mismo se le despierte, ¿no? Pero siempre tiene que haber esa curiosidad, ¿no es cierto?, de saber una y otra cosa, etcétera, poder preguntar, no quedarse con dudas y querer averiguar siempre más y más. En eso consiste la ciencia y en eso consiste la matemática. O buena parte, por lo menos, de ello consiste o se refiere a eso. ¿No ve? Maestro, pregunta rápida. Sí. Y por sí solo pertenece a los complejos, ¿correcto? Porque se puede expresar como 0 más 1 y. No le estoy escuchando muy bien, perdón, tal vez está tapando un poco su micrófono. ¿Puedes repetirme lo que dice? Buen día, ¿se me escucha? Ahora sí está mejor. Ya, una pregunta rápida. Y por sí solo, una sola i ya pertenece a los complejos porque se puede expresar como 0 más 1 i, ¿correcto? Y por sí solo, me dice, ya pertenece a los complejos, porque se puede expresar esto como 0 más 1i, ¿correcto? Sí, así lo podemos expresar, ¿no ve? Sí. Ya, muchas gracias. Ajá, ya está bien, sí, correcto, ¿no? Estos números, los que tienen i, por ejemplo, que sé yo, i, 2i, se les llama también a veces números imaginarios puros, ¿no? Los que son de la forma 7i, que sé yo, raíz de 2i, etcétera, se les da el nombre de imaginarios puros, ¿ya? Y claro, cuando los combinamos con números reales, como por ejemplo 2 más 3i, entonces a esta primera parte se le llama la parte real, y a esta segunda parte se le llama la parte imaginaria. Eso no nos hemos olvidado mencionar, entonces está bien la pregunta del joven. El i, por ejemplo, sería un número estrictamente imaginario. ¿Por qué? Porque, como ya hemos indicado antes, no es un número real, no tiene ni partes reales, ¿no? Lo podemos escribir como 0 más 1 por i, si queremos así. No es necesario, sin embargo, lo habitual es manejarlo como i nada más, ¿no es cierto? Pero se puede, no hay ningún problema, esa es su misma representación. Ya. Entonces, así es la situación, jóvenes. Me he detenido bastante en esto de los números, porque es muy importante, no vuelvo a repetir, no solo en esta materia, en todas las demás materias vemos estos conjuntos referenciales, entonces es necesario tener muy en claro todo esto, cómo se comporta. A veces en colegio uno ve de manera muy superficial, muy aislada todo esto, ¿no es cierto? Uno tiene idea de cuáles son los números naturales, un poco los enteros, tal vez maneja racionales, etcétera, pero ni siquiera maneja esta notación, ¿no? Pero esta notación es muy importante porque es una notación estándar. Toda la matemática maneja esta notación para estos conjuntos. Y siempre que manejamos algún tipo de números en matemáticas, usualmente hacemos referencia y se dice, a ver, ese número que estás manejando, ¿en cuál conjunto lo estás considerando? ¿En los enteros solamente, o en los racionales, o en los reales, o como complejo? O si está manejando una ecuación, dice, ¿en cuál conjunto quieres considerar soluciones para esa ecuación? ¿En los racionales, en los reales, en los complejos? O si está factorizando algo, se pregunta, ¿en cuál conjunto estás factorizando? Porque eso es importante también, ¿no es cierto? Que si yo tengo, digamos, x cuadrado menos 1,
Esto puedo factorizar como x menos 1 por x más 1. Entonces, la factorización estaría dado en realidad en los enteros, suficiente, ¿no? Pero hay otros casos donde la factorización tiene que darse, por ejemplo, que si tuviera esto, x menos cuadrado menos 2, ¿se puede factorizar en los enteros? No se puede, ¿no? Pero sí en los reales podemos factorizar esto como x menos raíz de 2 por x más raíz de 2 y así, ¿no? Una ecuación como esta, x cuadrado más 2, se puede factorizar en los reales, ya no se puede, pero se puede todavía en los complejos. Si mal no recuerdo, lo voy a hacer muy rápido, esto me parece que su factorización sería x menos 2i por x más 2i y así. Entonces, ese tipo de cuestiones son importantes y para eso siempre están a la mano los conjuntos referenciales, ¿no es cierto? Tenemos que referirnos usualmente a alguno de estos conjuntos. Entonces, esto es lo básico, digamos, ¿no? Lo básico que necesitamos saber en relación a los números y por eso nos hemos detenido, lo hemos explicado con todo detalle cada uno de ellos y vuelvo a repetir, es importante que ustedes tengan una idea clara de estos conjuntos numéricos, ¿no es cierto? Ya. Con eso hemos Pregunta. Sí, sí, dígame. En la factorización, o sea, justo más bien, en la factorización de números reales de x al cuadrado menos 2, que sería igual a x más raíz de 2 y x menos raíz de 2. Aquí podemos seguir no factorizando eternamente en reales, o sea, el x menos raíz de 2 ya puede ser raíz de x más raíz cuarta de 2, y luego ahí otro vez, podemos seguir en reales factorizando eternamente, ¿correcto? No creo que sea tan eternamente, ¿no? Usualmente, por ejemplo, en los reales se considera que la factorización llega hasta aquí, ¿no? Pero en otras situaciones, como decía, otras ecuaciones de x cuadrado más 2, esto no se puede ya factorizar en los reales, pero sí se puede factorizar en los complejos, etc. Ese tipo de cosas nos interesamos. Usualmente, a ver, un poquito, permítame concluir esta idea. Cuando estudiamos álgebra abstracta, no vamos a meter mucho a eso, pero este tipo de expresiones como esta se considera como un polinomio primo, que ya no se puede descomponer más allá, porque es de grado 1. Recuerden ustedes que cuando yo tengo un entero, por ejemplo, el 10, lo puedo descomponer como producto de primo, ¿no? Digamos, el primo 2 multiplicado por el primo 5. Y no tiene mucho sentido decir, bueno, el 2 lo voy a seguir factorizando. ¿Por qué? Porque es primo, ya no se puede más. El 5 lo propio, ¿no es cierto? En realidad se puede, pero lo podemos escribir de manera trivial como 5 por 1, y no tiene mucho sentido eso, ¿no es cierto? Algo parecido, algo análogo ocurre aquí. Yo puedo factorizar x cuadrado menos 2 de esta forma y este otro, pero estos ya se consideran como factores primos dentro de la álgebra abstracta. No voy a detenerme a entrar a la definición de primo, etcétera, pero no tiene mucho sentido ya seguir factorizando. Entonces, aquí, vemos, es como si lo hubiéramos descompuesto el polinomio como producto de primo. Entonces, lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que puedo indicar. Está claro, gracias. Ya, muy bien. Bien, entonces, lo que les decía, a ver, ¿dónde se ha perdido ahora mi hoja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ahí nos quedamos entonces, ¿no? Ya hemos explicado esto con mucho detalle y ya no vamos a proseguir más allá, ¿sí? Ahora, para proseguir, sin embargo, ¿qué pasamos con esto? A ver. $18, 20, 18. Ya, aquí está. Vamos a seguir todavía hablando ahora de algunas cuestiones referidas a los números, pero ya en todo momento vamos a manejar como conjuntos de referencia los que hemos introducido, ¿no es cierto? Los que hemos hablado hasta el momento. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de una cuestión referida al sistema numérico que utilizamos, ¿no? ¿Por qué utilizamos ese sistema numérico? ¿Por qué utilizamos esa forma de escribir los números? Eso también es una cuestión bastante importante y requerimos comprenderlo un poco. Antes de empezar
el desarrollo verdaderamente de la materia, ¿no? En la materia, recuerden, uno de los propósitos principales es descubrir o redescubrir ciertos hechos, tanto numéricos como de tipo geométrico. Entonces, antes de empezar eso, estamos revisando cuestiones numéricas que son básicas, los conjuntos referenciales, por ejemplo, y otras cosas así que tenemos que ir revisando, otros hechos más. Entonces, vamos a proseguir en esa línea, ¿sí? Para ello, a continuación, vamos a revisar lo que es nuestro conjunto numérico, el sistema numérico que utilizamos para escribir números, y vamos a hablar varias cuestiones referidas a este tema. Espérenme un momento, por favor, se está por agotar mi batería. Bien, antes de proseguir, nuevamente la recomendación, por favor, hay que tratar de entrar a la clase en hora, ¿sí? Es molestoso para mí, una vez que estoy desarrollando, volver otra vez a la pantalla para habilitar a algunos que están queriendo entrar, ¿no es cierto? Nos interrumpe la clase y es molesto, la verdad. Entonces, por favor, siempre traten de estar en hora. Empezamos siempre esperando algunos minutos, que ustedes ya tienen que estar en el horario de ingresos a las 8, debería estar más o menos a esa hora, ¿no? Salvo algún retraso por alguna cuestión de fuerza mayor, etcétera, pero usualmente abrimos la pantalla virtual con algunos minutos solamente de retraso, pero hay algunos que están entrando 20 minutos después, etcétera. No puede ser así, ¿no es cierto? Nos interrumpen la clase, ¿no es cierto? Después, vuelvo a decirles, si uno entra pues para atender la clase, no para prender su computadora y después irse a su cocina o salirse a otro lado, ¿no? Como parece que ocurre con algunos estudiantes, les llamo y no contestan, ¿no es cierto? Por eso yo siempre estoy tomando un poco nota de las personas que están siguiendo la clase apropiadamente. Pues de vez en cuando yo les llamo por su nombre para preguntarles alguna cuestión. Si están en clase deberían responder, ¿no es cierto? Y si no están, bueno, yo le pongo la falta correspondiente, ¿no? Ya. Antes de proseguir, a ver, vamos a hacer un pequeño control de algunos estudiantes más que deberían estar en la clase. Por ejemplo, Germán Tapia, ¿está siguiendo la clase? ¿Está en clase Germán Tapia? Sí, licenciado. Ya, muy bien, Germán. Hasta el momento, ¿cómo está siguiendo las clases? ¿Está comprendiendo lo que estamos desarrollando, Germán? Sí, está entendible. Ya, muy bien. Raquel Ruth Aguilar, ¿está en clase? Raquel Ruth Aguilar. Presente, licenciado. Ya. Luego, Enrique Alejandro Guzmán. Presente, licenciado. Muy bien. Angélica Susan Mamani. Presente, licenciado. Muy bien, ya. Entonces, de esa forma, ¿no? De esa forma vamos a ir controlando así aleatoriamente cada cierto tiempo la presencia de los estudiantes. No está bien entrar y luego salirse, ¿no es cierto? Eso es un poco como engañarse a sí mismo y engañar también a la carrera y engañar a la universidad. No puede ser así, ¿no es cierto? Bueno. Permítanme un momentito, por favor, enseguida empezamos con este asunto del sistema numérico.